Mientras tanto, vamos a cambiar de tema y vamos a hablar sobre lo que sucedió el día de ayer, así como esta respuesta que da la presidenta esta mañana, porque a semanas de dejar el cargo, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, criticó al expresidente Andrés Manuel López Obrador por su estrategia de seguridad. Señaló que la política de abrazos no balazos no ha dado los resultados esperados y advirtió que la austeridad republicana que inició durante el gobierno anterior representa un riesgo grave en materia de seguridad. Tras estos comentarios, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que envió una nota diplomática a la Embajada de Estados Unidos en la que manifestó su extrañamiento por los mensajes emitidos. Ayer, en conferencia de prensa, Ken Salazar expresó que se tienen que invertir recursos para atender la inseguridad, porque aseguró que la violencia es una realidad innegable en muchas regiones y que negar esta situación o culpar a administraciones pasadas de Estados Unidos no va a resolver el problema. Al respecto, también hizo un llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum para que en el nuevo presupuesto federal se asigne una inversión adecuada en materia de seguridad. De acuerdo con el embajador, la falta de recursos para los cuerpos policiales ha generado problemas de corrupción, pues los bajos salarios los exponen a los riesgos. Vamos a escuchar parte de las primeras declaraciones que dio el día de ayer el embajador Ken Salazar. Esperamos que ella y su visión y su programa para crear la seguridad de México lo haga una realidad. ¿Qué son esas partes de su programa? Como lo hablé con ella muchas veces cuando era jefa de gobierno, después como candidata y luego también después de la elección con su equipo. Lo primero son los recursos. Se tiene que invertir recursos en el tema de la seguridad. Eso quiere decir que la austeridad, como se dice, republicana, no va a trabajar para llegar a tener una seguridad para el pueblo de México. Se tiene que invertir. Ella lo hizo en la Ciudad de México con 13% de su presupuesto invertido en la seguridad. Eso no pasa en muchos otros estados de México. Se pone una inversión muy pequeña. No se les pagan a los policías. Hay mucha corrupción. Entonces, lo primero es que hay que invertir en la seguridad. Y eso se va a saber muy pronto con el presupuesto de la presidenta. Lo de la seguridad, obviamente se lo comuniqué muy bien y muy claramente al presidente anterior, al licenciado Andrés Manuel López Obrador, muy claramente todo. También lo ha dicho en muchas ocasiones que la austeridad republicana es lo que puede también hacer la seguridad hasta peor en México que lo que está. Se ve en los Estados Unidos esta elección que acaba de ocurrir. Hay muchas opiniones por qué pasó lo que pasó y qué es lo que explica los resultados de la elección en los Estados Unidos. La vista mía, aparte, fue que la gente no se siente muy segura. No se siente muy segura por el fentanilo, pero también por los recursos que se les dan o no se los dan a los policías y al sistema judicial. En inglés, antes se defund the police, que era un movimiento que no les gustó al pueblo de los Estados Unidos. Cuando se habla de la austeridad republicana, en el tema de la seguridad, es la misma cosa que decirlo en inglés. Don't fund the cops. No le pongan el esfuerzo a apoyar a las policías. Entonces, ¿qué pasa? Y lo conozco en muchísimos pueblos acá en México, que la policía se va a la corrupción porque no les dan suficiente para poder vivir, ¿no? Entonces es lo que espanta a uno, que no va a haber la inversión que se requiere acá en México para de veras llegar a un tiempo donde la inseguridad que existe se va a resolver. Lo veo yo, miren, hicimos un marco de bicentenario de la seguridad. Ese marco, yo lo trabajé mucho, basado en el respeto mutuo, trabajando el tema de seguridad como socios. Pues, ¿qué pasó con el gobierno anterior? Sus sistemas, agencias, todo lo aprobaron. $22 millones para ayudar a México en lo de la seguridad. Pero lo pausaron, lo pararon, lo detuvieron
y todavía está detenido. Siempre me llama la atención cómo este doble discurso de Estados Unidos, ahorita lo escuchábamos y hablábamos sobre eso, habla de la corrupción policial como si fuera algo, digo, existe, es real, se ha tratado de atender eso, pero olvida muchas veces decir que esta corrupción también ha causado mucho daño cuando proviene de la DEA, incluso han caído altos mandos, rara vez se les escucha hablar sobre ese tipo de cuestiones, hablan de esta problemática de seguridad a raíz de las drogas, que siempre es interesante y nunca perder de vista cómo inicia todo este tema de las drogas. Aquí en México, evidentemente, con Calderón, pero es una política que viene desde los 70s porque a un expresidente, Richard Nixon, se le ocurrió declarar la guerra a las drogas. ¿Quiénes llevaron toda la carga? Pues Latinoamérica. Estados Unidos, pues bien. O sea, sí, ellos nunca se meten en ese problema. Aquí los votos los ponemos nosotros y ellos siguen consumiendo y demás, ¿no? En fin, nunca está de más siempre traerlo a colación, a la memoria, porque es cierto, ellos con este doble discurso pueden criticar, pueden decir y demás. ¿Tú te imaginas a un embajador mexicano criticando a un expresidente de Estados Unidos? No, imagínate el escándalo que se arma. Lo corren ahí en el acto. Y además, acto. Exacto, si lo hacen en su país, en Estados Unidos, termina siendo declarado muy probablemente o declarada persona non grata. Entonces, pues sí, son este tipo de discursos en donde hacen ver que nosotros somos aquí los que deben de dictar, y te decía fuera del aire, o sea, se hacen ver como los papis, ¿no? O sea, somos tanto el papá o la mamá, la persona que te va a decir cómo hacer las cosas, y no necesariamente tiene que hacerse las cosas como Estados Unidos dice, ¿no? Hay algunos gobiernos que sí han decidido decir y seguir y acatar cada una de las órdenes que dicta Estados Unidos, pero creo que ha quedado claro que debe de haber una soberanía, al menos aquí en México, y que no se pueden permitir ese tipo de actos de injerencismo para tratar de decir, ay, bueno, esta maña que tienen en la oposición de siempre ir a acusar a todo lo que hace México a Estados Unidos, ¿no? Porque también sabemos cómo se manejan estas esferas de poder, sabemos cómo han caminado ellos juntos, o lo habían hecho por varios años seguidos, y ahora que se rompe esa relación y que se rompe también esa manera que Estados Unidos tenía la posibilidad de llegar y decir e imponer lo que necesitaba hacer aquí en México, pues ahora es cuando vienen ya estas declaraciones. Ahorita también les vamos a platicar cómo se fue fracturando esta relación con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, pero antes de eso vamos a escuchar esta frase que dejó muy clara el día de ayer el embajador, porque aclaró que la pausa en la relación bilateral en materia de seguridad no se debió a la reforma al Poder Judicial, sino a una cerrazón que hubo por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que de acuerdo con Ken Salazar respondía a una postura ideológica que impidió una cooperación efectiva con Estados Unidos. Además, criticó que la política del expresidente Andrés Manuel López Obrador de abrazos no balazos, pues no ha dado los resultados esperados. Escuchemos estos comentarios. La estrategia de abrazos no balazos no funcionó. La parte del concepto que tiene validez es de la prevención, pero esos son programas que deben de seguir, y programas que apoyamos nosotros muchísimos en la parte de los Estados Unidos, sembrando vidas, sembrando oportunidades, otros programas para empresarios pequeños, todo eso es la prevención. Eso es importantísimo y estoy 100% de acuerdo en eso. El otro lado es cumplir con la ley, y ahí es donde cuando se dice nomás, pues no hay problema. Tenemos estas cifras que le dicen al pueblo que no hay problema, no está basado en la realidad. La realidad es que el pueblo de México, y esto es empresarios, son los miembros de la prensa como ustedes, son los que trabajan en las esquinas de las calles, son los que tienen ranchos, es como el vaquero en Sinaloa que lo mataron este fin de semana porque era líder, no viven en seguridad. Y eso se tiene que ver muy claramente, que es un problema muy grave de México. Y hablar que no hay problema, echarle la culpa a otros,
echarle la culpa a los Estados Unidos, como se hace muy obviamente, eso no es lo que se requiere para llegar a la seguridad. Pa' otro. Pues esta mañana llegó la respuesta por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Fue la primera pregunta, le cuestionaron sobre las declaraciones de este embajador Ken Salazar y la presidenta cuestionó su congruencia de este representante diplomático, quien por ejemplo en un principio habló bien de la reforma judicial y unas semanas después sostuvo que sería perjudicial. También recordó que hace unos meses Salazar hablaba sobre el buen trabajo del presidente López Obrador en la lucha contra las drogas, en particular contra el fentanilo, y ya una vez que él sale del poder y cuando él ya está unos pocas semanas de dejar su cargo, da otro tipo de comentarios acusando de que no hizo la administración pasada, prácticamente no hizo nada bien con esta política de abrazos no balazos y demás. La presidenta recordó que México es un país libre, independiente, soberano, que se coordina con el gobierno de Estados Unidos, como ocurrió con el diálogo bicentenario, este acuerdo establecido entre el expresidente López Obrador y el aún presidente Joe Biden. En ese sentido, Sheinbaum Pardo sostuvo que sí, habrá coordinación en diferentes temas, pero no subordinación. Escuchemos cómo lo dijo. Primero, vale la pena decirlo, hay diferencias entre lo que dice el embajador de Estados Unidos un día con lo que dice otro día. Tal fue el caso, por ejemplo, de la reforma al Poder Judicial. En una ocasión dijo que le parecía bien, una semana después dijo que iba a ser muy malo para México. Les voy a poner una declaración de Ken Salazar hace algún tiempo. A veces cuando se dice que no hacemos mucho, les digo, pues miren lo que hicimos con Rafael Castro, Ovidio Guzmán o Gemini. Pero también las investigaciones, que hay muchísimas en muchos diferentes temas, lo hacemos con la Fiscalía, también con todas las agencias del gobierno de México. Hoy por ahí una nota también. Entonces, ¿cuál declaración escuchamos? ¿La de ayer o la de hace unos meses? Ese es el primer tema, porque tiene que haber consecuencia, tiene que haber lógica en las declaraciones que hace uno. No puede uno declarar primero una cosa y luego declarar otra. Primer tema. Segundo tema, México es un país libre, independiente, soberano. Nos coordinamos. Con el presidente Biden, el presidente López Obrador tuvo un diálogo de alto nivel, que le llamaron el diálogo bicentenario, en distintos temas: tráfico de drogas, tráfico de armas, porque es de un lado y del otro, migración, seguridad. Hay coordinación y va a seguir habiendo coordinación, porque es muy importante, porque tenemos una frontera común. Entonces tiene que haber coordinación, tiene que haber diálogo de alto nivel que nos permita coordinarnos en diferentes temas que importan a uno y a otro país. Además somos socios comerciales, pero no subordinación. Eso no. México es un país libre, independiente, soberano. Nos coordinamos, trabajamos juntos, pero no hay subordinación. Es una relación distinta, es una relación de iguales entre dos países independientes, soberanos, que compartimos mucho, compartimos familias, porque hay familias de un lado y de otro lado de la frontera. Compartimos cultura, compartimos economía, comercio,
y también compartimos problemas. Y esos problemas nos coordinamos para resolverlos. Entonces, ayer hubo una nota diplomática, pero sobre todo es pues esta disparidad de declaraciones de la misma persona y por otro lado, pues la coordinación más no la subordinación. Esas fueron las declaraciones que deja esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum, y sí, parte de lo que le hemos dicho pues es este doble discurso, esta doble cara que ha dado Ken Salazar, y con lo que básicamente se despide de lo que hizo y el trabajo que en algún punto fue de mucha coordinación con el expresidente Andrés Manuel López Obrador en los primeros años que estaba al frente de esta embajada, que incluso le valió varias críticas, no solamente de aquí de opositores mexicanos, sino también de medios de comunicación de Estados Unidos. Ahorita le vamos a detallar ese tema, pero en efecto, primero se veía una buena relación que poco a poco se fue desgastando, poco a poco fue llegando a un punto en el cual ya vemos estas declaraciones, y también en este contexto en donde hemos visto distintos temas que tienen que ver con la inseguridad, estas declaraciones que también ha dejado el exdirigente del Partido Acción Nacional, Marco Cortés, para tratar de decir que nos venga a ayudar Estados Unidos para que también se declare al crimen organizado como terrorismo, para que también tengamos ya este apoyo, esta cooperación, que ellos mismos vengan y trabajen una estrategia de seguridad aquí en el país. Y ahora estos comentarios pues terminan siendo reforzados también por el embajador de Estados Unidos aquí en México, quien termina diciendo: México no quiso, pero no quiso porque no se está permitiendo también el injerencismo. Eso es lo que deja muy claro el día de hoy la presidenta, y que así también va a dictar la manera en cómo se va a seguir trabajando con este país vecino. Sí puede haber una coordinación, sí podemos trabajar juntos, como por ejemplo ahí está también el tema de migración, este fenómeno que pues ha dejado a varios aquí en México y que también han llegado a Estados Unidos. Entonces pues hay varios temas en los que pueden seguir trabajando de manera coordinada, pero no va a haber una subordinación. Así es interesante. Sobre todo, él ya llega a su mandato al final, ¿no? No olvidemos que Donald Trump asume en enero, y los cuadros con los que se ha estado armando en distintas áreas dan cuenta sobre este endurecimiento en su política. Ya el hecho de que sea el titular del Departamento de Estado, es decir, el que tiene la responsabilidad a nivel exterior, Marco Rubio, híjole, va a ser interesante ver a quién designan aquí en México. En su momento lo sabremos. Pero Perla, ¿te parece si empezamos a hablar un poco sobre esto que hablabas de la relación de Ken Salazar con el presidente López Obrador? Él es seleccionado como embajador aquí en México, de Estados Unidos aquí en México, en septiembre de 2021. Antes era Landau, que era más tuitero y subía demás. Llega Ken Salazar con la encomienda, o al menos eso fue lo que trascendió en su momento en la prensa, de limar asperezas en la relación México-Estados Unidos. Él era un muy cercano conocido de el presidente Joe Biden. Ambos fueron senadores ahí por 2005, si mal no recuerdo, y ambos se desempeñaron en la administración de Barack Obama. López Obrador reconoció pues que él le había llevado a directivos de empresas estadounidenses, del sector energético y de transporte, que buscaban invertir en México. Por eso mismo, en distintas ocasiones se le veía ahí en Palacio Nacional. El expresidente López Obrador incluso lo llegó a llamar como su amigo, ¿no? Esto, de hecho, Perla, le valió todo tipo de críticas en la prensa estadounidense. No sé si recuerdas este artículo que se dio ahí a mediados de 2022 de New York Times, en el cual habló como distintos funcionarios de Estados Unidos, exfuncionarios y analistas, le dijeron a este diario que ellos veían como esta cercanía entre Salazar y López Obrador causaba preocupación en el gobierno de Joe Biden, ¿no? Y daban cuenta de un episodio en el que Salazar se reunía
se reunió con el consejero presidente del INE, el entonces consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, y Salazar planteó sus dudas sobre si en verdad lo ocurrido en la elección de 2006 había estado marcado por un fraude. Se lo preguntó en esos términos. Bueno, los detalles de esta conversación los publica The New York Times. Evidentemente se reunieron entre unos cuantos. Lo filtran este grupo de Lorenzo Córdoba. Me parece que ya después lo dio a conocer Álvaro Delgado. También estuvo ahí Claudio X y demás. Estuvo María Amparo Casar, que a su vez lo dan a conocer en Mexicanos contra la Corrupción sobre todo este tema, ¿no? También en su momento respaldó la ley eléctrica Salazar al decir que pues México tenía todo el derecho y era bien intencionado el asegurar su soberanía energética. Evidentemente después, lo que sabemos, en ese entonces la Corte, como uno de los tantos fallos que tuvo, la tiró esta cuestión, ¿no? Pero en general han sido estos episodios que en Estados Unidos fue muy, muy cuestionado, que decían, es que está del lado de México, del lado de México. Pues vimos cómo esta relación, que empezó en el papel muy cordial, se fue descomponiendo cada vez más. Lo vimos con lo de la reforma judicial, que él dice que él no causó el distanciamiento. Sin duda fue lo que empezó a romper esto que después López Obrador llamó la pausa en las relaciones entre ambos. Después lo del Mayo, que eso causó mucha molestia, porque, como le quieran decir, es el secuestro de un narcotraficante. Nadie dice que no lo sea un narcotraficante, pero no puede venir un país secuestrar a un delincuente y llevarlo allá y rendirle cuentas. Como lo decíamos hace rato, pongámoslo al revés. ¿Qué pasaría si un policía mexicano secuestrara a un delincuente allá en Estados Unidos que es buscado acá? Lo secuestran y lo traen. Sería todo un escándalo, ¿no? Pero bueno, Perla, hace unos años me parece que hice este trabajo en video. ¿Te parece si lo vemos? Que es precisamente sobre esto. Vamos a verlo. El pasado 9 de junio, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, compartió en una plática que sostuvo con los periodistas de Sin Embargo, Daniela Barragán y Alejandro Páez Varela, en Los Ángeles durante la Cumbre de las Américas, que si bien hay políticas posiblemente diferentes entre México y Estados Unidos, él ve con optimismo la relación entre ambas naciones y destacó sobre todo su relación de respeto con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ahora, el embajador estadounidense ha sido blanco de una serie de señalamientos por esta misma relación. Un artículo del The New York Times mencionó que, de acuerdo con más de una decena de funcionarios, exfuncionarios y analistas al interior del gobierno de Joe Biden, hay una preocupación creciente de que en el proceso de acercamiento con el presidente Andrés Manuel López Obrador, el embajador haya arriesgado los intereses estadounidenses y no haya usado la relación para avanzar las políticas de Estados Unidos. En el texto se identifican actores como el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, y la organización periodística Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, fundada por Claudio X González, que han sido críticos al actual gobierno de López Obrador para describir esta cercanía del embajador Salazar, quien, como compartió Sin Embargo, su labor depende precisamente de trabajar de cerca con el presidente mexicano. El señalamiento en realidad no es nuevo. En febrero pasado, su respaldo a la reforma eléctrica de López Obrador le valió críticas en la prensa estadounidense. En aquella ocasión, Salazar dijo que el presidente mexicano tenía razón en esta propuesta de ley, que al final no prosperó en el Congreso mexicano y pidió entender las razones de la iniciativa. Días antes, la secretaria de Energía estadounidense, Jennifer Granholm, había viajado a México para expresar su preocupación por los cambios energéticos del país. Salazar es un político demócrata con larga trayectoria. En su paso por el Congreso como el primer senador hispano de Colorado, por ejemplo, fue reconocido por los republicanos por su capacidad de negociar. Su desempeño le valió sumarse como secretario del Interior en el gobierno de Barack Obama. Posteriormente sería pensado para conducir el equipo de transición de Hillary Clinton en caso de que hubiera ganado la elección de 2016. Ya en la gestión de Joe Biden fue seleccionado como embajador de Estados Unidos en México en septiembre del año pasado.
Como parte de sus labores, se le ha visto constantemente en Palacio Nacional. El presidente López Obrador señaló que ha acompañado a directivos de empresas estadounidenses del sector energético y transporte que buscan invertir en México. No obstante, esto le ha valido todo tipo de críticas que ahora se han exacerbado en la prensa estadounidense. Pues sí, varios de nosotros tenemos esa pregunta que ustedes también se están haciendo aquí en el chat de Café y Noticias. ¿Por qué debo opinar de la política interior de México? Dice Plantando Semillas. Hay varios comentarios de por qué este embajador se toma esas atribuciones. Pues ya con eso se despide, con eso también termina diciendo, y creo también un poco haciéndose la víctima por parte de Estados Unidos, para decir, nosotros las puertas nunca las hemos cerrado, al contrario, siempre les hemos extendido la mano, siempre hemos tratado de estar ahí ayudando y tratando de cooperar con México para tratar de detener un tema como es el crimen organizado. Pero recuerden, Estados Unidos no es un amigo, no es la amistad que tanto dice tener y prevalecer ahí para que estén esas relaciones binacionales. No, Estados Unidos tiene muchos intereses, y ahorita uno de los intereses que tiene pues es también tratar de posicionar el siguiente gobierno, que es el de el presidente electo Donald Trump, y vamos a ver cómo poco a poco se van a ir metiendo esos temas de seguridad y qué es lo que vayan a decir las personas entrantes. Todavía no se sabe quién vaya a estar aquí en México como embajador. Lo que sí es que Ken Salazar se despide ya en enero, y con la prensa mexicana se despidió con estas declaraciones. Vamos a estar muy muy atentos a lo que continúe.